Hoy vamos a empezar con Jorge Barrero, director general de la Fundación COTEC, que es la entidad que se dedica al tema de innovación para la transformación social en España. Es un referente, está compuesta por las empresas todas del IBEX 35 y bueno, a mí lo que me gustaría es que Jorge nos explicara. Estuvimos hablando del ecosistema de innovación social en toda Europa, pues hoy toca el punto de aterrizar y meternos en España, en cuál es la situación en la que nos encontramos aquí y qué mejor persona que Jorge, que acaba también de aterrizar hace unos meses en la Fundación COTEC y que está haciendo muchos cambios dentro de la organización. De hecho, es lo que le estaba comentando a él ahora, le hemos invitado porque compañeros y compañeras mías me decían algo está pasando en COTEC y digo, caray, pues tengo que invitar a Jorge y que nos lo explique porque no podemos perder la oportunidad, ya que este es un evento de referencia en temas de innovación, que una entidad tan fuerte y tan necesaria como es COTEC nos diga qué está pasando y qué está cambiando y cuáles son esos cambios que están produciendo y por qué se están produciendo. Así que me gustaría ya empezar y que Jorge nos cuente. Yo ya me callo, iré haciendo algunas preguntas. Y lo primero, porque imagino que no todo el mundo conoce qué es COTEC, pues la primera pregunta obligada, Jorge, es que nos cuentes un poquito de la organización y nos pongas en el marco. Pues bueno, muchas gracias, Yolanda, por invitarnos a participar en este evento. La verdad es que con la cantidad de gente interesante que he podido conocer ayer por la tarde y que sé que hoy va a estar con nosotros, pues a uno la verdad es que tiene una sensación un poco de estar ocupando un espacio que seguramente muchos de los que estáis en el público pues podría ser lo que, o sea, podríais hacerlo mejor que yo, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza en esta nueva, digamos, en esta nueva era a la sociedad es que en realidad hay muchas experiencias que son útiles o que podrían ser útiles a los demás y se ha roto mucho la jerarquía, ¿no? Hablábamos ayer de cómo la sensación que tenemos es que estás en un evento y que en los cafés a veces encuentras a personas más interesantes que cuando estás en la conferencia, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que me gustaría, bueno, además de daros las gracias y también, por supuesto, a todos vosotros por estar aquí y compartiendo este ratito con nosotros, es explicaros bueno, dónde trabajo, ¿no? Y a qué nos dedicamos. COTEC es una organización que tiene una historia larga y además un origen bastante novelesco, ¿no? Porque nace a finales de los 80 después de un viaje del rey Juan Carlos a Silicon Valley, donde se encuentra con Steve Jobs y donde pues, en esa conversación pues, el rey pues, de alguna manera pues, toma conciencia, si es que no la tenía antes, del enorme retraso tecnológico que tenía España y bueno, a la vuelta de ese viaje pues convoca no solo a empresas sino también a instituciones, por ejemplo el Ayuntamiento de Málaga es patrono de COTEC desde hace algún tiempo y les convoca pues para que bueno, pues, hagan algo, ¿no? para impulsar la innovación en España, ¿no? Y ese algo pues acaba convirtiéndose en una fundación que durante más de 20 años se ha dedicado fundamentalmente al análisis y al estudio del fenómeno de la innovación. Hace un par de años la organización prácticamente se refundó desde cero porque pues seguramente ese papel de análisis o de estudio pues se consideraba pues que quizá ya no era lo más necesario que teníamos que abordar desde COTEC en un nuevo tiempo, ¿no? Donde precisamente el conocimiento no es el factor limitante en la mayoría de los procesos, ¿no? Nunca antes hemos tenido tanto conocimiento sobre tantas cosas y nunca
ha sido seguramente mayor la sensación de que ese conocimiento sirve para muy poco. No sé, tenemos evidencias sobradas, por ejemplo, de que estamos provocando un cambio climático a nivel global y el presidente de los Estados Unidos puede laminar la política ambiental de la noche a la mañana. No parece que el conocimiento sea el factor limitante. Ocurre pues, en otros niveles y también ocurre en nuestro país. España hace 30 años, cuando nació Cotec, pues tenía un sistema de innovación muy precario y un sistema científico muy precario y seguramente pues con hacer algunos estudios de prospectiva, incluso de por dónde van las tecnologías o tratar de medir de manera muy básica lo que hacían nuestras empresas y nuestras organizaciones era suficiente. Ahora España tiene un tejido muy complejo de organizaciones, de empresas, de entidades que financian, que innovan y que estudian también la innovación. Y en esta nueva etapa lo que hemos pensado que quizá podría ser más útil no es tanto generar nuevo conocimiento, que lo hacemos también, pero ya en ámbitos muy concretos, sino colocar ese conocimiento en los lugares adecuados para que las cosas cambien. Y esos lugares pueden ser pues, el patio de un colegio, la mesa de un ministro o la estrategia de una pyme. Y seguramente para los cambios más importantes que necesitamos, todo eso tiene que ocurrir a la vez y eso implica pues, tener que desplegar un montón de herramientas para hacer llegar ese conocimiento a los lugares adecuados. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Un poco en la línea esto que estás comentando, a mí lo que me sorprende y veo ese rol y me gustaría que lo explicaran con un poco más de detalle, el hecho de que las empresas del IBEX 35, bueno, cuando antes se hablaba en esta época de innovación, siempre se pensaba que la innovación pues, estaba en los laboratorios, ¿no? Crear, invertir dinero y cada uno pues, tenía su departamento de I+D, de estas grandes empresas. Pero ahora, como vemos en los últimos años, gracias al poder de la tecnología del que siempre hablamos, ya esa innovación no está en los laboratorios, en un lugar cerrado, sino que la crean los propios ciudadanos. Vosotros, como organización, como Cotec, ¿cómo hacéis precisamente para poner en esa bandeja de esas grandes instituciones este cambio de modelo, de que ellas no son solo las que crean la innovación, cómo tienen que hacer ese match, esa conexión? Bueno, además de cambiar el rol en el sistema, de pasar de ser un generador de conocimiento a ser un distribuidor de conocimiento, lo que también hicimos hace 2 años en Cotec es redefinir nuestro objeto de estudio. Es decir, históricamente Cotec se había centrado mucho en tecnología y en empresa, ¿no? Los manuales clásicos de innovación siempre describen la innovación como un proceso típicamente empresarial. En esta nueva etapa, Cotec define la innovación como todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Y hacemos mucho énfasis en que es todo cambio, no solo cambio tecnológico, todo conocimiento, no solo conocimiento científico, y todo valor, no solo valor económico. Esto significa que en realidad cualquier organización es sensible de ser innovadora y de hecho en cierta medida todas las organizaciones lo son, ¿no? Me gustaría hacer énfasis en los 3 elementos que he mencionado, ¿no? Cambio, conocimiento y valor, porque también nos ayuda a distinguir lo que no es innovación. Por ejemplo, puede existir un cambio basado en el conocimiento que no aporte valor, ¿no? Estaríamos hablando pues, de una ocurrencia, ¿no? Ocurre algo que, bueno, pues está muy bien, es nuevo, a lo mejor lo has estado rumiando durante mucho tiempo, pero no tiene ningún valor. Bueno, esto no es innovación. Es difícil, es cierto, medir que o no tiene valor, pero eso sería otro debate. También a veces pasa que hay cambios que tienen valor y no están basados en el conocimiento. Es lo que ocurre con las serendipias, ¿no? Con los descubrimientos casuales, ¿no? Eso tampoco es innovación. Si no hay una reflexión y un ejercicio previo, no consideramos que eso sea una innovación. Y luego a veces también hay cosas que están basadas en el conocimiento y tienen valor, pero no suponen un cambio. Pues, estaríamos en el ámbito de las tradiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando esos 3 elementos ocurren, cambio, conocimiento y valor, estamos ante algo que a Cotec le interesa. Nos hemos abierto definitivamente, por ejemplo, al estudio de la innovación en la administración pública, que no solamente existe o debería existir, sino que es seguramente uno de los principales cuellos de botella que tiene este país, pero también la innovación ciudadana en organizaciones sociales es un territorio que nos interesa mucho.
¿Y cómo estáis canalizando todo esto? ¿O cuáles son los recursos, los medios que estáis llevando a cabo? ¿Podrías ponernos algún ejemplo que la gente pudiera visualizar? Sí, nosotros hemos, pues, históricamente COTEC se definía como un centro de estudios o, como dicen los anglosajones, un think tank, ¿no? Bueno, esta definición pues la hemos querido eliminar de nuestra descripción por dos razones. La primera porque tenemos una metodología que va mucho más allá de lo que hacen los think tanks tradicionales, y la segunda porque una de las apuestas que hemos hecho y que es uno de los grandes activos que yo he recogido del proyecto anterior es el hecho de que COTEC no solamente fue pionera en España, sino fue pionera en habla hispana para abordar temas de innovación. De hecho, pues es una entidad bastante reconocida en América Latina, ¿no? Entonces se nos ocurrió que quizá el español debiera ser un valor de esta nueva etapa, ¿no? Somos 500 millones de personas compartiendo una lengua y pensando e innovando en esa lengua, ¿no? Y nos parecía interesante pues, reforzar esa idea de la comunidad de hispanohablantes que innova. Y claro, definirse como think tank cuando estás apostando por español como una lengua en la que quieres trabajar, pues es un poco contradictorio. Entonces, bueno, decidimos buscar, o sea, estábamos desarrollando una metodología que ahora os contaré para trabajar y también queríamos ponerle un nombre nuestro, ¿no? Y fue ahí cuando llegamos a la idea de la llave de COTEC, que es de lo que quiero hablar. Sí. Bueno, la llave de COTEC es la manera en la que trabajamos y me preguntabas un ejemplo y yo te voy a contar primero el método y luego te puedo dar algunos ejemplos de cosas que hemos hecho, ¿no? ¿Qué es la llave de COTEC? Bueno, pues la llave de COTEC es una metodología de trabajo que tiene 3 elementos. El primero es común con los think tanks tradicionales, ¿no? Que es el experto, ¿no? Es importante, ante cualquier reto, encontrar a las personas que saben o que creemos que saben cómo abordarlo, ¿no? Los que saben cómo hacerlo son los expertos. Y COTEC ha desplegado una importante red de expertos. Hemos creado una red que se llama los 100 de COTEC. Son 100 miradas hacia la innovación desde campos tan diversos como la filosofía, la antropología, la política, la economía. Nos ayudan a definir retos, pero saber qué hacer, saber identificar un problema y las posibles soluciones es necesario, pero no es suficiente para que las cosas cambien. Tan importantes como los expertos son otros 2 elementos que son los que componen esa metodología de trabajo, que son los que dicen qué hacer, no los que saben qué hacer, sino los que dicen qué hacer, que son los influenciadores. Y no solamente hablo de periodistas, ni de blogueros, ni de tuiteros, hablo de cualquiera que tenga capacidad para modificar una opinión de un grupo, ¿no? En realidad todos somos influenciadores en nuestra familia, con nuestros amigos, pero bueno, a mayor escala lo son, por ejemplo, los profesores, los líderes sociales, empresariales, y trabajar con un mapa de influenciadores para cada cambio es necesario, ¿no? O sea, tienes a los que saben qué hacer y a los que dicen qué hacer. Pero hay un tercer elemento que es muy importante, sobre todo en los cambios sistémicos. Es el papel de los que llamamos facilitadores, los que saben cómo hacerlo, las que saben cómo aterrizar una buena idea en realmente un mecanismo que resuelva un problema, en un cambio, en un resorte en el sistema. Entonces, la llave de COTEC es esa manera de trabajar que se apoya en expertos, influenciadores y facilitadores para abordar problemas. ¿Y por qué la llave? Pues porque llave es una palabra en español que cumple la primera condición, pero además tiene una polisemia muy rica para explicar lo que hacemos. Porque una llave sirve para abrir puertas, pero también sirve para arreglar cosas, si es una llave inglesa, sirve para regular flujos, si es una llave de paso, e incluso para derribar adversarios, si es una llave de judo. Entonces, todo eso de manera más o menos metafórica es lo que intentamos hacer desde COTEC. Muy buena la metáfora, la verdad. O sea, que lo que hacemos en COTEC es aplicar la llave de COTEC a problemas que nos encontramos. Podemos hablar, si quieres, de algunos de esos problemas. Bueno, antes de meternos quizás en los problemas, yo creo que la gente ya puede tener una idea de lo que es COTEC y lo que se está haciendo. Pero este evento también se caracteriza porque la gente que traemos no solo es interesante lo que hace, sino quiénes son ellos. O sea, en este tiempo ha habido un cambio en COTEC. Fíjate, el propio concepto de la llave de COTEC, que también tiene que ver mucho con el concepto que trabajamos aquí, ¿no? No solo es ser y hacer algo, sino el cómo se hace, que es lo importante.
Entonces, me gustaría, antes de continuar, que también nos comentaras un poco sobre quién eres tú y cómo te encuentras. Como una persona que ha estudiado bioquímicas, al final está trabajando para abrir en España y abrir los ojos a tantas entidades, a todo lo que es un nuevo modelo productivo que puede ser lo que trae la innovación, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras, aunque sea brevemente, un poco esa trayectoria, cómo pasas de ser investigador a preocuparte por las cuestiones institucionales y a saber que podías tener un rol importante en este sentido y trabajarlo, ¿no? Pues bueno, la verdad es que yo me siento un poco como Forrest Gump conociendo presidentes, o sea, en realidad no había un plan de que yo acabara en Cotec ni de la mayoría de las cosas que he hecho en mi vida. La explicación corta de por qué dejé la ciencia es porque fracasé como científico, o sea, tampoco, o sea, podría dar una explicación más larga, pero en realidad yo me encontré con algo que no era lo que esperaba y me frustré mucho y entonces pues dejé la investigación muy rápido, ni siquiera... O sea, hay que decir que estuve 4 años o sea, que en realidad el resto de mi vida la he pasado intentando cumplir lo que era quizá mi vocación infantil, que era trabajar en la ciencia. Y una vez que decides que quieres seguir trabajando en la ciencia, pero que no puedes ser científico, pues buscas todo tipo de excusas para seguir aproximándote al fenómeno de la ciencia, ¿no? Y en realidad descubrí que hay un montón de, digamos, dimensiones o de facetas en las que puedes trabajar sobre la ciencia sin ser científico. Y yo me he dedicado básicamente en mi vida a ellas, a comunicar la ciencia, a estudiar el fenómeno de la ciencia en la institución científica, a hacer política científica, a ayudar a inversores a elegir sus proyectos con base tecnológica. O sea, en realidad he hecho de todo menos ser científico. Pero bueno, siempre he estado cerca de los científicos y sin ellos, evidentemente, todo lo que yo he hecho no tendría sentido. Y como divulgador científico que trabaja para que la gente sea más consciente, ¿cuál es a lo mejor la principal barrera aquí en España que te encuentras cuando intentas transmitir algo que para ti es de sentido común y que la gente no entiende? Pues yo, mira, yo creo que, a ver, la divulgación yo creo que en España se hace buena divulgación científica. De nuevo, un poco el problema es romper las barreras y realmente y las endogamias, ¿no? O sea, hay mucha gente escribiendo y explicando ciencia muy bien, yo creo que a un grandísimo nivel. Gente incluso reconocida internacionalmente, yo creo que ahora mismo tenemos incluso periódicos de referencia internacional en temas de ciencia, pero la sensación es que la conversación está siempre en una escala muy pequeña, ¿no? No hemos sido capaces de convertir la ciencia en uno de los temas centrales de nuestro tiempo y no está en nuestra agenda como debiera estar. Y la verdad es que, bueno, no sé, también aquí habría de nuevo explicaciones más largas, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestro país se ha incorporado relativamente tarde a la revolución científica, ¿no? De manera bastante triste, porque en realidad España fue una potencia tecnológica hasta el siglo XVI. España dominaba el mundo por su tecnología. Y luego pues encadenamos una serie de situaciones bastante catastróficas que tienen que ver con la reforma protestante que nos perdimos, con la ilustración que nos perdimos también y con la revolución industrial a la que llegamos tarde, pues que han hecho que nuestro país pues realmente hasta hace 40 años pues no tuviera un sistema científico mínimamente comparable a otros países, ¿no? Aprovechando ya esto, sí me gustaría, y como eje de la innovación en España, sí me gustaría que nos comentara, ahora se habla mucho de España desde el punto de vista que el sector que estamos trabajando es el turismo, es como nuestro modelo productivo en la parte de turismo, y vosotros estáis trabajando en la innovación. ¿Cómo ves tú que pueden casar estas dos cosas? Si no casan, ¿qué hay que hacer para que se produzca un cambio? O si hay alguna forma en que se pueda mezclar esto, puede ser complementario. ¿Qué podemos hacer
para... Bueno, yo antes de nada volver a recordar que la innovación es mucho más que tecnología y que la innovación combina con todo. De hecho, el sector turismo no solamente es que puede innovar, sino que lo hace y yo creo que algunos de los éxitos de nuestro turismo no se pueden explicar sin innovación. Otra cosa es si somos capaces de medir adecuadamente esa innovación y la respuesta es que no. De hecho, a España le penaliza mucho internacionalmente que la manera en la que nos comparamos países está pensada para economías industriales. Indicadores como el número de patentes u otras que se pudieran elegir para medir el potencial innovador de un país nos están hablando de una economía muy enfocada en la fabricación y en sectores, digamos, de manufactura, donde España no es fuerte. Bueno, por poner un ejemplo, o sea, todo lo que ha supuesto Ferran Adrià para la gastronomía mundial no aparece en ningún indicador internacional donde midamos la creatividad o la innovación de nuestro país. Y Ferran Adrià no solamente no necesitó patentes, sino es que ni siquiera necesitó un título universitario para revolucionar un sector, ¿no? O sea, quiere decir que al final, y esto sí que marca, porque en la medida en la que no somos capaces de estudiar bien lo que hacemos y de defenderlo internacionalmente, pues también hay un cierto complejo que al final hace que seguramente no podamos desplegar todo nuestro potencial como sociedad, ¿no? O sea que la respuesta es: el turismo es muy importante, es innovador y podría serlo más si fuéramos capaces de medirlo mejor. En eso estamos, por cierto. Y luego, por supuesto, no podemos, es decir, el hecho de ser una potencia turística no debería ser un problema, sino un incentivo adicional para participar en la economía del conocimiento. Porque si en la economía industrial la cercanía, pues, a una mina de carbón o a un río eran críticas, porque es la energía que iba a mover, por ejemplo, las fábricas, en la economía del conocimiento la principal materia prima son las personas. Y ser un país atractivo para las personas, y una región o una ciudad como Málaga, ser atractiva para las personas es realmente una gran oportunidad para generar economía de conocimiento, más allá del turismo, ¿no? Perfecto. A mí me gustaría, ayer por ejemplo estuvieron Nieves y María, que son mujeres, ingenieras ambas, muy jóvenes, de 22 y 24 años, que están trabajando por sus propios medios para sacar adelante iniciativas completamente innovadoras que no dudo que puedan llegar a ser referentes mundiales. Vemos esa juventud, pero también vemos que están un poco aparte del sistema, o sea, que se han tenido que buscar la vuelta dentro de España, no sé, para poder hacer y construir algo que les apasiona y que están viviendo. Como un poco canalizador o que te encuentras en medio de ambas realidades que estás intentando transmitir y que llegue, ¿cómo ves vuestra labor en este sentido de toda esta generación que está haciendo? ¿Cómo queréis, o no sé si ya lo estáis haciendo, cómo vaya a hacer para que gente como Nieves y María puedan llegar a que puedan ser vistas y reconocidas y visibles sus iniciativas a estas grandes entidades y puedan apoyarlas, porque es esa parte de innovación de España? Bueno, a mí hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención de la gente muy joven. Bueno, y a lo mejor es una tontería recordarlo, pero vamos, el cerebro de estas personas es igual que el nuestro y, por cierto, igual que el de los Homo sapiens que vivían hace 10.000 años. O sea, prácticamente no ha habido ningún cambio, digamos, a nivel evolutivo que pueda afectar nuestra manera de pensar. Lo que diferencia el cerebro de estas chicas, o el tuyo y el mío, es el contexto en el que hemos vivido, ¿no? Y lo digo porque, bueno, en realidad somos iguales a nuestros ancestros en la mayoría de las cosas, y nuestra aproximación solo depende del contexto en el que vivimos. Y hay dos cosas que a mí me dan la atención de cómo se está organizando la gente joven que innova precisamente por el contexto que les ha tocado vivir. La primera es la idea de orientarte a una misión, ¿no? Es decir, personas que realmente
su planteamiento vital no es en forma de proyecto, sino en forma de misión, ¿no? Es decir, quiero resolver este problema, quiero, y voy a enfocar todas mis energías y puedo cambiar mi proyecto porque me voy a orientar a una misión. La segunda es el poder de la colaboración, pero no la colaboración entendida como la entendíamos nosotros, de bueno, voy a hacer un trabajo en clase y tengo que hacerlo entre 4 y al final siempre hay uno que trabaja y 3 que se intentan colar ahí y sacar rédito, etcétera, ¿no? Sino la idea de que el compañero de viaje es a veces incluso más importante que el destino. O sea, la sensación esa de quiero hacer algo contigo, bueno, no sé qué, pero me caes bien y quiero hacer algo contigo, ¿no? Eso es algo que está marcando ahora muchísimo la manera de que se innova, por ejemplo, en el ámbito digital. En realidad, estos dos comportamientos, que insisto, tienen que ver con el contexto, no es que sean más evolucionados que nosotros, los millennials, ni nada parecido, también responden a una situación bastante triste, ¿no? Que es la situación de precariedad, de subempleo, de falta de horizontes, ¿no? Cuando tú no tienes una trayectoria clara en la vida, pues orientarte a una misión es una manera también de tirar para adelante y de aguantar todo lo que te echen, ¿no? O sea, yo estaba hablando con las dos emprendedoras que has mencionado antes. Ayer, por separado, he hablado con las dos y un poco la sensación es de... tiene muchísimo valor lo que están haciendo, pero también es una respuesta a un mundo que no les ha dado muchas más oportunidades que orientarse a una misión a largo plazo. O sea, no hay un horizonte en el corto plazo que les satisfaga y en uno de los casos ahora mismo ni siquiera tienes un salario, ¿no? O sea, eso es tremendo, ¿no? Entonces me preocupa, es decir, me interesa muchísimo porque creo que tiene un gran valor la gente que se orienta a misiones y la gente que colabora, pero a mí también me preocupa un mundo que prácticamente no te está dando otra opción, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque nosotros somos de una generación más avanzada y ahora mismo estamos ocupando, en tu caso, puestos de poder que antes no los... ¿Nosotros qué responsabilidad tenemos para que precisamente personas que están creando innovación en España, que pueden ser dentro de 20 años referentes a nivel completamente internacional, ya lo son, qué valor nosotros le podemos dar para que de verdad puedan continuar y que no dentro de 3 años digan no he podido porque ya han sido tantas barreras que no... Bueno, yo creo que, en mi caso, yo es que me pagan para eso, o sea, que en realidad, ¿qué podemos hacer? No lo sé, pero debería poder hacer algo porque si no, no sé cuánto voy a durar aquí, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, es el gran reto, ¿no? El reto es preparar, o sea, COTEC tiene una función que es preparar a la sociedad o introducir en la sociedad española determinados debates con un poquito de calma, que no son los debates a los que estamos acostumbrados, porque al final la urgencia y esta infoxicación permanente que tenemos, ¿no? este mar de conocimiento en el que al final acabamos naufragando muchas veces, bueno, nos impide mirar un poco hacia adelante, ¿no? Entonces, precisamente el trabajo que intentamos hacer, y has mencionado varias veces IBEX 35, es cierto que tenemos entre nuestro patronato a empresas muy grandes, muy importantes, algunas no están ni en bolsa, pero siguen siendo muy importantes, y que cuando tú hablas con grandes empresarios españoles, hay de todo, hay gente más sensible, menos sensible, pero en general todos los que son medianamente inteligentes y aplicados en su función saben que la manera en la que ellos han vivido se ha acabado. Y la manera en la de gestionar las organizaciones que ellos han, digamos, impulsado también se ha acabado. Todos saben que se ha acabado, eso no quiere decir que todos sepan cuál es el paradigma actual. Y bueno, pues hay algunos que son más rápidos absorbiendo esta nueva manera de trabajar y otros menos, ¿no? El sistema que tiene muchos defectos tiene una gran virtud, ¿no? Que es al final esa capacidad para eliminar lo que no funciona. Pues yo creo que ya por lo menos nos hacemos una idea de lo que está pasando aquí en España, cuál es el rol. Sí me gustaría, en el tiempo que nos queda, que también nos diera una visión de Europa.
Ayer estuvimos hablando del ecosistema de la innovación en Europa, pudimos conocer varios proyectos. La Unión Europea está bastante volcada a que haya proyectos de innovación y también de innovación social más intangible. Y incluso da recursos, hay una nueva línea de Next Generation Internet. Pero me gustaría ver tu opinión al respecto. O sea, ¿cómo ves Europa en el tema de la innovación? ¿Cómo lo ves frente a una potencia como es Estados Unidos? ¿Vamos a la cola? ¿Seguimos su estela? ¿Crees que estamos generando nuestro propio sistema de innovación? Y también me gustaría que al final nos dijera, dentro de Europa, ¿cómo ves el rol de España? ¿De motor? ¿Cómo lo sitúas? Bueno, vamos a ver. Todavía tenemos esa tendencia a comparar Europa con Estados Unidos y yo creo que ambos bloques están perdiendo peso a una gran velocidad respecto a China, ¿no? Que va a ser el gran líder de la innovación en breve, ¿no? Es decir, los indicadores de desarrollo tecnológico de China son espectaculares y asustan. No tanto porque vayamos a perder competitividad de nuestras empresas, etcétera, que eso para mí es un mal menor, sino porque lo que significa la sociedad china y la manera de organizarse de China a mí me asusta muchísimo. También me asusta Estados Unidos, sinceramente. Yo cada vez soy más europeísta y en cierta medida también españolista. Es decir, que dentro de Europa hay pocos países en los que me siento tan cómodo como en el mío, ¿no? Yo creo que Europa tiene una gran oportunidad, pero desde luego lo que no tiene es muchos liderazgos. Y que para entender un poco los retos de Europa hay que apartarse un poco, hay que apartarse de lo que está ocurriendo e intentar pensar en grandes transiciones que estamos nosotros viviendo ahora, ¿no? Y yo destacaría tres, ¿no? La transición de lo analógico a lo digital, que bueno, yo creo que estamos inmersos en ella y todos podemos... O sea, como es tan rápida, nos damos cuenta de lo relevante que es, ¿no? Porque sabemos que hace 10 años vivíamos de una manera muy distinta a la de ahora, ¿no? Hay otras transiciones que son igual de profundas, pero no tan rápidas y no tan visibles. La segunda gran transición es la transición necesaria a otro modelo de producción, porque será el único sostenible en el medio plazo, que es el de la economía circular. O sea, pasar de la economía lineal a la economía circular es una gran transición pendiente y que Europa está tratando también de liderar. Y la tercera transición tiene que... O sea, podría además, o sea, que tiene relación con las dos anteriores, que es la transición de la economía tangible a la economía intangible. En nuestro país sabemos mejor que nadie cómo ha funcionado la economía de lo tangible, ¿no? Porque hemos vivido fundamentalmente del ladrillo y el ladrillo es quizá el paradigma de lo tangible. Cuando vas a un banco a pedir dinero, lo que te preguntan es, bueno, ¿tienes un piso? ¿Tienes una plaza de garaje? ¿Un solar? O sea, eso es el único activo que la economía reconoce. Sin embargo, cuando tú analizas lo que está pasando, el valor de las compañías, de los proyectos, es cada vez más intangible. Es decir, Facebook, el edificio de Facebook no representa ni la millonésima parte del valor de Facebook, como tampoco lo representan sus patentes, ¿no? En realidad, estamos construyendo una economía donde lo intangible, los equipos humanos, el conocimiento, las marcas, la reputación, es lo que verdaderamente aporta valor. Sin embargo, nuestra economía, nuestro sistema financiero y bancario sigue financiando exclusivamente solares y ladrillo, ¿no? Eso es otra transición pendiente y además es una transición necesaria porque yo creo que o se ajusta el sistema financiero o fracasará, porque seguirá dando dinero a gente que no se lo puede devolver. Entonces, esas tres transiciones de lo analógico a lo digital, de lo lineal a lo circular y de lo tangible o a lo intangible, como son para mí tres grandes retos de la innovación europea y tres grandes posibilidades de recuperar liderazgo. De esta parte sí que conozco dentro de la iniciativa de Ecotec, que precisamente ayer nos estuviste hablando de una de las líneas que habéis trabajado, de un vídeo sobre economía circular, es uno de los pilares...
Bueno, el trabajo que hemos hecho en economía circular, que lo iniciamos hace un par de años, yo creo que es un ejemplo de esa llave Cotec que te mencionaba antes. La economía circular no es algo que esté en la agenda o que estuviera en la agenda política española hace 2 años, a pesar de que es un concepto que ya casi va para una década, o sea, quiere decir que ya hay reflexiones de hace más de 10 a nivel internacional. Entonces, nosotros lo primero que pensamos es, bueno, queremos influir en ese proceso, en esa transición, y cómo debemos hacerlo. Lo primero es con nuestros expertos, ¿no? O sea, entendiendo mejor cómo está la situación en España. Entonces, lo primero que hicimos fue un informe, que fue ser el primer y único informe que hasta la fecha sobre el estado de la circularidad de la economía española. Y esto lo hicimos buscando a gente en la universidad, que es donde está el conocimiento, que nos ayudara, ¿no? Pero un informe por sí mismo no cambia nada. O sea, un informe es necesario, pero no es suficiente. Entonces, activamos en paralelo a esa generación de conocimiento 2 grandes palancas. La primera es una palanca para concienciar al público en general, ¿no? Y elegimos en este caso a unos influenciadores estupendos que son Y-Maps, una productora de 2 chicos que tienen menos de 25 años, que nunca habían trabajado para nadie, solamente habían hecho 2 vídeos, uno que se llama Why Syria y otro Why Democracy. Muchos de vosotros los habréis visto seguro porque son 2 grandes éxitos virales, y les encargamos que hicieran un vídeo para explicar la economía circular. Bueno, ellos son bastante punkis y fue un proceso, si me están escuchando, bueno, les gustará el piropo. Fue un proceso largo de negociación, ¿no?, de cómo admitir, o sea, quiero decir, Cotec tiene una capacidad para innovar, pero todo tiene límites, ¿no? Y bueno, trabajamos juntos hasta encontrar un compromiso entre ambas organizaciones. Bueno, y la verdad es que estamos muy contentos porque en 6 meses nuestro vídeo tiene varios millones de visitas y se ha convertido también en un nuevo hit de Y-Maps, y en este caso de Cotec. La mayoría de la gente que ha visto el vídeo son gente muy joven, nos transmiten que se han despertado muchísimas, o sea, los chicos hablan de que quieren dedicarse a esto, quieren ser diseñadores circulares, ingenieros circulares, y eso para nosotros es realmente un orgullo. Pero además de trabajar esa palanca, también Cotec tiene otra gran oportunidad, que es la palanca institucional. Nuestro presidente es el rey Felipe VI. Fue su padre en el pasado y ahora él ha recogido un poco el liderazgo. Y Cotec todos los años tiene la oportunidad de organizar una cumbre de jefes de Estado, porque además de Cotec España existen Cotec Italia y Portugal, y en ambos casos también el jefe del Estado es el presidente. Entonces, todos los años podemos reunir 3 jefes de Estado en torno a un tema. Y el año pasado hicimos una cumbre sobre economía circular, que fue la primera cumbre del mundo de jefes de Estado sobre economía circular, donde además de tener al presidente de la República Italiana y al presidente de la República Portuguesa, pues tuvimos muchísimas autoridades ambientales, tuvimos, por supuesto, ministros, comisarios, etcétera. Y generamos la posibilidad de introducir la reflexión en la agenda política también es importante. Entonces, a partir del trabajo con expertos, hemos movido 2 palancas que lo que están haciendo es que, bueno, pues, se genere conversación en torno a la economía circular y empieza a haber ya decisiones políticas y administrativas que acercan un poquito más ese gran reto, ¿no? Ahí tiene los 2 retos, el institucional y el divulgativo, que ya te viene de... So there are 2 challenges here. Me gustaría que nos contaras un poquito más esa parte, ese rol que tiene desde Cotec España en toda la parte de lengua hispana. O sea, estás con estas 3 partes intangibles de lo real a lo digital, en la parte de economía circular, la parte de... Y la cuestión es cómo todo eso lo queréis transmitir a toda Latinoamérica y qué se está haciendo desde España para potenciar esa línea que nos ha hablado del principio y que sí que puede marcar una tendencia en toda el habla hispana. Bueno, yo creo que Cotec en América Latina, pues como os decía, de manera natural, pues muchas de las cosas que se publican en España pues son seguidas por nuestros
nuestros amigos latinoamericanos, la gente que se interesa por innovación, hace búsquedas en Google y directamente pues sale Ecotec. O sea, que decir, de manera natural, claro, por supuesto, sí. Lo que hemos cambiado en esta nueva etapa de nuevo es, primero, no solamente que se produzca esa, digamos, transmisión pasiva, sino pues intentar buscar alianzas en América Latina para hacer cosas juntos y también aprender de las experiencias latinoamericanas, porque algunos de estos países han hecho desarrollos verdaderamente espectaculares de sus sistemas de innovación. Y además, por otra razón, la innovación responde siempre a problemas. Donde no hay problemas, no hay innovación. Y en estos lugares hay muchos problemas. Y, por tanto, están surgiendo también muchas respuestas, de nuevo, ciudadanas a retos. Estamos muy atentos y en nuestra red de expertos hay una gran presencia de expertos latinoamericanos. O sea que, digamos que la respuesta es, ¿qué estamos haciendo con América Latina? Básicamente es aprender de América Latina. Qué interesante. Ya la última, es que me quedaría... Cuando has hablado del tema de cómo estaba Europa en innovación, nos has hablado de China y que va a ser referente, nos vamos a quitar Estados Unidos y tal. Conozco muchos proyectos que, por ejemplo, para crear jamón o el tema de los olivos, hay gente de Andalucía que se ha tenido que ir a China porque son grandes especialistas de ese tema. China le fascina a España, fascina la forma que tenemos de hacer las cosas, le fascina porque ven en nosotros innovación. Si ellos van a ser los innovadores, están marcando terreno y se llevan un poquito a nuestra gente, ¿cómo podemos hacer ese más para que no solo, o sea, si China está innovando y está innovando con parte de nuestro conocimiento, ¿cómo podríamos hacerse más para que esa conexión? A mí me encantaría que a China le fascinara España y le fascinara Europa para intentar cambiar un poco su sociedad, que es una sociedad muy autoritaria, una sociedad muy competitiva y muy desigual. O sea, ojalá a China le fascinara tanto España. No, digo de los procesos, los procesos de cómo hacer jamón, de cómo hacer aceite, claro, que eso es al final un modelo productivo. Yo no sé muy bien cómo hacer esto. Yo de verdad lo que apelo es a que los europeos tratemos de defender más nuestro estilo de vida, porque es realmente singular. O sea, vivimos en un planeta pues que la cuarta parte son chinos o la quinta parte, y esa quinta parte de nuestro planeta, para hablar de otros lugares del mundo de las situaciones son más dramáticas, pero hay un liderazgo emergente de una manera de entender la vida y de una manera de entender la política y la sociedad que es muy peligroso. Y la fascinación por China a mí me asusta, porque si China es el futuro, que lo parece que lo es en muchos sentidos, yo sinceramente prefiero quedarme como estoy. O sea que también un poco el mensaje es defendamos nuestro estilo de vida, nuestros valores, porque empiezan a ser bastante... Nunca han sido, por desgracia, globales, pero empiezan a ser cada vez más cuestionados, incluso por otras potencias económicas, ¿no? Bueno, ya no te... Lo digo porque cuando se habla de, porque en China, yo qué sé, es que en Europa hay mucha regulación, es que es imposible. Bueno, vale, es cierto, tenemos que mejorar, ser un bloque más unido, eliminar burocracia, pero ojo a desregular y ojo a pues, situaciones como la de China, que probablemente sí, cuando haya que introducir el coche autónomo, habrá un señor del partido que diga coche autónomo y 1.000 millones de chinos al coche autónomo. Y, joder, mira los que ha avanzado. Sí, bueno, pero es que Europa tiene una manera de hacer las cosas que nos protege también de determinados riesgos y que yo creo que estamos despreciando sistemáticamente, ¿no? en los propios europeos. Bueno, yo creo que ya es el momento de dar paso a las preguntas. Por aquí hay. ¿Que nos liamos? Sí, me he comido. Pues nada, por lo menos... A ver, pues simplemente otro ejemplo que le hayáis podido dar al uso de la llave de Ecotec. Pues mira, por ejemplo, uno de los temas que hemos trabajado este año es el tema de los datos del Open Data, ¿no? Sobre todo de los datos públicos. Estamos hablando todo de... creo que el tema de la economía de los datos, el nuevo petróleo, bueno, es ya un mantra que se repite
pero se está prestando poca atención a la capacidad que tienen las propias administraciones, por tanto nosotros, porque somos, o sea, los datos públicos, todos somos propietarios de ese activo. De los datos del Banco Santander es propietario el Banco Santander, pero de los datos que generamos públicamente somos propietarios todos. Y en España no había habido, no ya estudios, porque sí los había, de nuevo hemos hecho un análisis de la situación del Open Data público en España, los repositorios de datos que existen, si funcionan, si no funcionan, quién los usa, pero más allá de eso, que sería un poco la parte de expertos de análisis, hemos provocado una alianza entre repositorios de datos públicos para que se trabaje de una manera más homogénea y esos datos, esa fuente de conocimiento que puede ser usada por empresas, pero también por ONGs o por ciudadanos particulares, pueda ser más accesible y más útil, ¿no? O sea, ahí en el tema de Open Data estamos viendo ya resultados del trabajo que hemos hecho hace un año, año y medio. Y tengo otros 30 proyectos en marcha, que no todos, o sea, ojo, las llaves, Cotec está permanentemente en búsqueda de problemas que resolver. Esos problemas tienen que ser suficientemente grandes como para que su abordaje tenga algún efecto sistémico y suficientemente pequeños como para que no nos coman ellos a nosotros. Entonces, de los problemas que encontramos, no siempre hay llaves detrás. Cuando encontramos algo que no podemos, sobre lo que no podemos actuar, pues lo archivamos y finalizamos el proyecto. Y si encontramos algo por lo que trabajar, pues desplegamos la estrategia de influencia y facilitación correspondientes. Hola, me llamo Jacqueline y soy una científica de investigación en Noruega. Hago experimentos con la tecnología digital existente y diseño nueva tecnología para alcanzar más inclusión social. En mi trabajo me paso mucho tiempo recabando datos y analizándolos porque seguimos métodos de investigación concretos. Es un proceso muy exhaustivo que es necesario si quieres justificar los resultados. Lo que yo veo es que muchas veces en los proyectos nos las arreglamos como podemos porque tenemos a gente trabajando en los experimentos y hay veces que tienen que cambiar la forma de pensar a nivel local. Pero el problema grande que tenemos es que no lo transmitimos. Tenemos muchas conclusiones, muchos resultados y eso pasa por toda Europa. Hay muchos resultados, mucha investigación, pero no hay nada que pase después. Entonces, yo me pregunto si tienes alguna recomendación. ¿Qué se puede hacer para que ocurran cosas después? Eso es. De esto, ¿no? Porque de verdad creo que tenemos un gran problema como sociedad. Hay un mito que es que cambiando tu entorno cercano cambias el mundo. No es verdad. No funciona. Puedes cambiar, puedes sentirte mejor, puedes vivir de una manera más coherente, pero para cambiar las cosas a gran escala hace falta una estrategia. Los cambios no se van a producir, o sea, porque todos nos reunamos en una plaza y defendamos un país más democrático, no vamos a tener un país más democrático. De hecho, no lo tenemos. Y yo aquí quiero apelar a todos los que estáis aquí, dediquéis a la innovación, a que combinéis esa acción local inmediata con pensamiento estratégico a largo plazo, porque verdaderamente sin él no vamos a ningún sitio. Y cuando ha triunfado una corriente de pensamiento, y estoy pensando en corrientes de pensamiento político, económico, que ahora mismo son hegemónicas, lo han hecho porque tenían un plan a largo plazo. Un plan en el que, por cierto, organizaciones como los think tanks clásicos tuvieron un gran papel. Es decir, en los think tanks neoliberales, desde el periodo de entreguerras hasta ahora mismo, pues han tenido un gran papel en generar conocimiento, generar opinión y hacer que cuando hay una crisis, la respuesta neoliberal parezca que es la única posible, ¿no? Por tanto, es muy interesante este fenómeno de querer cambiar las cosas en tu entorno. Es interesante, pero no es transformador a gran escala. Yo, sinceramente, no lo creo. Y me remito a la situación del mundo actual.
hace falta algo más, ¿eh? No estoy diciendo que no sea necesario, pero no es suficiente. Escalarlos es fundamental. Pues la verdad es que me tiraría un rato más por aquí, pero no tenemos más tiempo porque me lo he comido. No sé si hay una... ¿No? Ya está, venga. Muchísimas